¿Qué es la madurez según la palabra de Dios? Dios te bendiga. Este día vamos a hablar de un tema muy especial, muy directo, muy confrontativo, pero yo creo que también nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual como hijos de Dios, como creyentes. Y quiero comenzar hablando dando una definición. ¿Qué es la madurez? La madurez espiritual es el proceso por el cual un creyente crece en carácter, discernimiento, obediencia y semejanza a Cristo, dejando atrás la inmadurez espiritual, la emocional y la moral. No es cuestión de edad, ni tampoco tiene que ver con cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, ni la cantidad de tiempo que usted lleva en un ministerio, en una posición eclesiástica, sino de formación interna por el Espíritu Santo y una respuesta obediente del creyente. Cuando hablamos de madurez espiritual, conlleva diferentes áreas y quiero hablar de unos cuantos puntos este día con usted. Así que quédese en el total del video y ponga en sus comentarios ahí: sí, yo quiero ser igual a Cristo, quiero madurar en mi vida espiritual. Número 1, hay que dejar lo infantil para abrazar lo espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 11:1 en la Reina Valera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo no está hablando de un camino automático, sino que está hablando de algo intencional, algo voluntario y algo consciente, porque él dice: dejé lo de niño. Hay muchos, tanto en lo espiritual como en lo natural, que ya tienen 50 años de edad y se comporta como niños de 15. Y esto es lo natural. Hay hombres, y esto creo que le llaman la crisis de la edad media. Hay hombres que tienen 40, 50, 60 años, pero quieren andar como chavos de 25, de 30 años. Eso es una inmadurez. Entonces, en el ámbito espiritual lo mismo sucede. Muchos no quieren dejar lo de niño. Y cuando hablamos de dejar, ese verbo dejar significa cancelar, significa abandonar y significa desactivar algo que está activo. Entonces puede ser que en tu vida haya una inmadurez activada que tú tienes que desactivar para poder crecer. Madurez espiritual implica desactivar patrones antiguos. ¿Cómo qué? Como hablar como un niño. Cuando digo esa frase, hablar como un niño, estoy hablando de reacciones impulsivas. Es decir cosas sin pensarlo. Y muchos se justifican diciendo: no, es que yo no tengo pelos en la boca. No, lo que usted es un inmaduro que no sabe cómo frenar su lengua y dice cualquier cosa. Y entonces habla con inmadurez. El maduro sabe cuándo callar. Pensar como un niño. ¿Qué es esto? Estos razonamientos egoístas que solo piensa en sí mismo. Y juzgar como un niño es cuando nosotros discernimos o hacemos conclusiones sin ningún tipo de discernimiento. Ahora, ¿cuáles son las marcas de la madurez? La madurez se demuestra cuando el creyente elige crecer, no solamente desea crecer. Cuando decidimos crecer, no solamente dice yo deseo crecer. Si usted desea crecer, tiene que dejar las cosas de niño. No solamente es llenarse de información, no solamente es conocer la Biblia. En este punto que estamos hablando del discernimiento, se desarrolla, se ejercita. Obviamente vamos a cometer errores, pero vamos a poder crecer y poder saber discernir entre el bien y el mal, entre lo más básico, porque hay personas que ni lo más básico pueden discernir. Por ejemplo, un trabajo. Cuando no hay madurez, no sabemos discernir si un trabajo es realmente una bendición de Dios o viene de parte del enemigo. Porque si un trabajo te va a quitar el tiempo de tu familia, el tiempo de tus hijos, el tiempo de congregarte y de servirle al Señor, cuando tienes la madurez bien puesta en tu vida, usted discierne y dice: este trabajo no viene de parte de Dios. Pero cuando no hay madurez,
dice, más bien le dice, uy, la bendición de Dios, voy a trabajar domingo a domingo de 7 de la mañana a las 11 de la noche. ¡Qué bendición! Eso es una maldición, eso es una esclavitud. Pero hay que ejercitar bien los sentidos para poder tener la madurez, para poder discernir entre el bien y el mal. Número 3, reflejar el carácter de Cristo. Efesios 4, del 14 al 15, la NTV dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La meta final de la madurez no es una posición en la iglesia, no es un puesto de liderazgo, no es un título en el ministerio. La meta final de la madurez es ser como Cristo. Y algunas características del creyente maduro es que habla la verdad sin destruir. Puede confrontar a alguien sin ofenderlo, sin hacerlo sentir mal, porque habla con amor. No se deja llevar por doctrinas falsas o por modas que más bien nos llevan a ofender al Señor. Camina bajo el control del Espíritu Santo y no camina en la carne. Tiene carácter antes de tener carisma y vive con propósito eterno. Y algunos ejemplos de esto lo podemos ver en los discípulos. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, iba a pasar por Samaria, y él dijo, cuando estaban por entrar a Samaria, los samaritanos lo pararon, le dieron, aquí no pueden entrar. Entonces los discípulos que estaban con él, que si no estoy equivocado era Juan, Jacobo y creo que Pedro también estaba ahí, le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahí demostraron cómo estos hombres, estos apóstoles, demostraron, número uno, su humanidad, su inmadurez y cómo no entendían el propósito de Jesús. Y Jesús los confronta y les dice, ustedes ni saben de qué espíritu son, no saben a qué he venido. Y él dijo, yo no vine a matar a la gente, no vine a destruir a la gente, vine a salvarlos. Jesús respondió con madurez ante la inmadurez de sus propios discípulos. La madurez se prueba cuando alguien te rechaza. Tu carácter revela si te pareces más a Cristo o te pareces más a ti mismo o a la carne. Tenemos que entender que hay una frase, hay un versículo en Juan 3:30 de Juan el Bautista, lo dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando Él dijo esto, la gente estaba como que probándolo, porque le estaban diciendo, el que bautizaste ahora bautiza. El que un día tú anunciaste ahora tiene más seguidores que tú. Era como que estaban puyando su ego, a ver qué decía Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista respondió con una madurez y con una frase que hasta el día de ahora lo cantamos, lo declaramos. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y eso, si podemos lograr nosotros a decir eso en nuestro diario caminar, es necesario que el carácter de Cristo salga a la luz y que el carácter de Johan mengüe, porque mi carácter es carnal, pero el carácter de Cristo es espiritual. Número 4, ser constantes en las pruebas. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben, cuando su fe sea puesta a prueba, producirán ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Esta es la versión Nueva Biblia Viva. La madurez no se mide por lo que sabemos, sino por cómo respondemos ante el dolor y ante la prueba. Muchos sacan a la luz su nivel de madurez en la prueba. Cuando somos inmaduros, inmediatamente durante la prueba sale a la luz, porque nuestra inmadurez nos lleva a abandonar. Es más, nos lleva a cuestionar y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Mucha gente aún abandona el ministerio y su servicio porque se ofenden.
cambian sus convicciones por emociones y reaccionan con enojo, con temor y con desesperación, porque la inmadurez está controlando y no la madurez. Entonces la prueba saca a la luz nuestro carácter. Vemos Job, perdió todo, perdió su riqueza, sus hijos, su salud, su reputación, pero lo que no perdió fue la fe, no perdió su integridad y no perdió su adoración a Dios. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire, lo tomó con madurez. Sabemos, y usted lee Job y usted ve que él tiene su momento en el cual flaquea, en el cual él hasta cuestiona y hasta maldice el día que nació. Dice: maldito el día que yo nací. Pero aún así nunca maldijo a Dios. Aún así se mantuvo y él lo que quería era que Dios le respondiera. Y al final la prueba lo que hizo fue acercarlo más a su Señor y terminó recibiendo el doble. La madurez espiritual brilla más en la noche que en el día. ¿Qué significa esto? Que su madurez va a salir a la luz en los momentos más difíciles de su vida, en el momento de la prueba, de la tormenta, de la lucha. ¿Cómo vamos entonces a demostrar o a desarrollar nuestra madurez? Dominando la lengua. Dice Santiago 3, 9 al 10 en la Nueva Biblia Viva: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y también con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Más adelante Santiago dice que el que domina su lengua es maduro. Y una manifestación de la inmadurez en nosotros los cristianos es que reaccionamos impulsivamente y hablamos más de la cuenta. Hablamos sin pensar, criticamos, murmuramos y causamos división con nuestra boca. Herimos con nuestras palabras, defendemos nuestra causa con orgullo y nos enojamos fácilmente. Cuando una persona cristiana se enoja fácilmente, es demostración de que esta persona todavía está en un proceso de crecimiento y todavía es un niño, porque no ha todavía aprendido a dominar su lengua, su boca, su cuerpo, sus emociones. No voy a decir que yo ya lo logré. No, todos estamos en un proceso de maduración para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Y una de las maneras que lo podemos hacer es aprender a callar cuando es necesario callar, controlar el tono de voz y aún nuestra actitud. Hablar para edificar, que lo que salga de tu boca edifique, bendiga, fortalezca, ayude. Si lo que usted va a decir no ayuda, mejor cállese. Porque eso, es más, yo creo que hay un proverbio que dice que el necio lo toman como sabio porque calla. Entonces es mejor callar, porque eso demuestra que hay madurez. Mantener mansedumbre aún bajo presión y no reaccionar con nuestras emociones, sino más bien dejar que el Espíritu Santo tome el control de todo. Un ejemplo de esto lo tenemos en David. David fue perseguido por el rey Saúl, que era prácticamente su padre espiritual, que era prácticamente su rey, era quien él sirvió. Le sirvió tocando el arpa, le sirvió cortándole la cabeza a Goliat, pero después el rey lo persiguió. Pero David supo controlar su ira, su lengua, su orgullo y aún la presión de los hombres que estaban a su alrededor, que le dijeron: mátalo, Dios te dio la oportunidad. Pero él dijo: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Esta frase revela que tenía temor de Dios, que tenía dominio propio, que tenía fidelidad al propósito y que tenía un carácter maduro. Que Dios nos ayude para que podamos ser personas maduras en Cristo Jesús. Porque el verdadero gigante para David no solamente era Goliat, él era el control del carácter de él mismo. Y él aprendió a tener dominio propio. Él aprendió a ser un joven maduro, porque él fue un joven muy maduro para su edad. Y por último, la responsabilidad espiritual de restaurar a otros. Si usted es maduro y se considera maduro, debería de restaurar al que cae. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchos nos creemos los grandes espirituales, pero cuando cae el hermano somos los primeros en tirar la piedra. Cuando el Señor nos manda a demostrar nuestra madurez aquí, la madurez no es exhibición espiritual, se demuestra en cómo tratamos a los que caen. Vosotros que sois espirituales, dijo Pablo, restaurarle. La palabra restaurar significa ajustar, volver a poner algo en su lugar. Es sanar un hueso dislocado. Y cuando un hermano cae, cuando una hermana cae, un hueso de nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, ha sido dislocado. Y tenemos que ser maduros en poderlo levantar, restaurar y volverlo a poner en su lugar. Pero cuando hay una madurez, en vez de restaurar, criticamos, juzgamos, condenamos, lo echamos a perder, lo avergonzamos y le imponemos a la persona cargas que ni nosotros mismos podemos llevar. Pero cuando hay madurez, hay restauración. Tratamos a la persona con gentileza, eso es madurez, eso es mansedumbre. Tratamos de acompañar a la persona en su proceso de restauración. Tratamos de corregir sin destruir, levantarlo porque es débil, cargar, ayudarlo a cargar con ese peso que lleva, llevarlo a la cruz para que pueda ser libre. Y también nos guardamos a nosotros mismos, no vaya a ser que nosotros caigamos. Cuando hay inmadurez, criticamos. ¿Y qué peligro? Porque cuando tú criticas, estás a punto de caer y convertirte en lo que tú mismo estás criticando. Por eso es mejor, mire, callarse. Y si nos creemos espirituales, levantarlo. Porque muchos se creen espirituales porque apuntan el dedo y dicen, yo puedo discernir que el hermano anda mal. Y no puede discernir que usted es un inmaduro. Eso está fuerte, pero es la verdad. Marcos fue restaurado por el apóstol Bernabé. Cuando Pablo no lo quiso restaurar, Marco abandonó a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. Y cuando llegó el momento de volver a salir a visitar las iglesias, Pablo dijo, yo me llevo a Silas, y Bernabé dijo, llevemos a Marco. Y Pablo dijo, yo no me estoy llevando a ese muchacho porque nos abandonó. Y ahí causó una ruptura. Dice la palabra que se alegaron tanto que Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marco. En ese viaje, Bernabé, el apóstol Bernabé, restauró a Marcos, a tal punto que Marcos no solamente fue útil en el reino, porque Pablo le escribe después y les dice, mándenme a Marcos porque es útil en el ministerio, pero Marcos fue el joven que escribió el evangelio de Marcos, pero fue un hombre maduro, un hombre llamado Bernabé que restauró la caída de Marcos. Y así ocupamos nosotros también hoy en día, levantarnos como hijos de Dios, maduros, que reflejemos el carácter de Cristo, que reflejemos el amor de Cristo, que reflejemos todo lo que los frutos de Jesucristo, para poder levantar una generación que está cayendo, para poder levantar a personas que necesitan amor más que religión. Así que Dios te bendiga, espero que no te hayas ofendido, sino que puedas madurar, que puedas crecer, para que juntos podamos ganar más almas para Cristo. Dios te bendiga y te vemos la próxima vez.